Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para Dios esta tarde. Seguimos dándole la gloria a nuestro Dios porque Él es el único que merece toda nuestra adoración, toda nuestra admiración por las grandezas que Él ha hecho. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 25. Jeremías, capítulo 25. Versículos, vamos a leer unos 3 versículos, vamos a leer del 1 al 5 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Bien, vamos a hablar sobre lo que es los 70 años de desolación o de cautiverio para el pueblo de Israel debido a la desobediencia. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oí. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oí, ni inclinaste vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Dejemos hasta ahí la lectura, inclinemos nuestro rostro y damos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, bendiga la vida de mis hermanos presentes, los que están a través de las redes, a través de este sonido. Señor, habla su vida, Señor, y que sea su palabra edificándola, Señor. Ahora oramos, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén, Señor, por ese país que ahora hay una nueva guerra, Señor. Que sea usted poniendo el control, Señor, sobre esas naciones que se disputan, Señor, el poder. Le pido, Señor, ahora que obre, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentar. Bien, dijimos que Israel fue un pueblo desobediente. Las consecuencias de la desobediencia vienen porque uno no obedece lo que Dios quiere que haga. Usted y yo debemos de hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Debemos de actuar conforme a su palabra. Debemos de entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso el profeta Jeremías fue uno de los que anduvo predicando que el pueblo tenía que entender, pero no obedecía. Muchas veces usted y yo oímos palabras que Dios nos habla, pero no obedecemos. Y hay castigo para aquel que no obedece. Cuando los hijos reciben órdenes de los padres, si no obedecen, reciben corrección. El pueblo de Israel era la niña de los ojos de Dios. Dios dio estatutos y lineamientos para que caminaran ellos de acuerdo a lo que Él les había mandado. Pero ellos no oían la voz y les valía lo que Dios hacía. Habían escuchado otras voces que esas son las que oían. El pueblo a veces oye las voces del mundo para que el mundo los arrastre. Pero cuando usted y yo no queremos ser arrastrados por el mundo, mejor oigamos la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede guiar a un buen camino, apartándonos del mal camino. De eso es lo que Jeremías esta tarde
explica aquí en el capítulo 25 de cómo son 70 años de cautiverio al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Entonces, usted y yo somos escogidos por Dios. Pero si decimos que somos escogidos y no obedecemos, hay consecuencias. Y esas consecuencias las vamos a pagar. ¿Qué sufrimiento nos va a tocar? Pues Él sabe cómo nos va a tratar, para que nosotros entendamos cómo nos va a corregir, cómo nos va a disciplinar. Por eso, hermanos, mejor es obedecer a la primera. Yo así le digo a Dios, que no me maltrate mucho, que ya entiende. Usted también así debe decirle a Dios: ay, Señor, ya entendí, voy a obedecer. ¿Por qué? Porque si no obedezco, sé que me toca algo peor. Así es que en vez de que estar sufriendo con alguien más, por ejemplo, a alguien cuando lo capturan y lo echan en la cárcel, ya no lo van a estar contemplando. Hay una disciplina, ¿va? Sino de los carceleros, de los mismos presos. Siempre hay alguien allá que dice que es el jefe de los presos, y ese hace de todo. Así es que para no pasar por esas consecuencias, usted y yo debemos de ser obedientes a la voz de Dios. Por eso Jeremías habla de cómo este pueblo fue desobediente. Y como fue desobediente, desobedeciendo las órdenes de nuestro Dios, Dios ya le tenía un plan, utilizando al mismo enemigo. ¿Para qué? Para castigar a su pueblo. ¿Y quién fue ese enemigo? El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Lo utilizó Dios, a pesar de que eran el enemigo de su pueblo. Dios lo utilizó para corrección de su pueblo, para que fueran ellos cautivos y que entendieran que ese rey no los iba a tratar como Dios los trata, porque el trato de Dios es uno y el del hombre es otro. Así es que por eso Jeremías habla aquí. Iniciemos ahí en el versículo 1. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año. Ahí menciona los años donde él anduvo predicando y dice: hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor. El primer año que él era rey en Babilonia. Eso es lo que dice ahí. Ese año Jeremías recibió palabra para hablar a ese pueblo. Versículo 2 dice: la cual dice, habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá. Entonces estaba advirtiendo que lo que le venía no era fácil. Jeremías lloraba, se lamentaba al ver que su pueblo era desobediente y que tenía que sufrir. Por eso Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque a él le dolía, porque él era de su pueblo, del pueblo escogido, y le dolía ver a sus hermanos. ¿A cuántos nos duele muchas veces ver a nuestra familia que está sufriendo? Así le dolía a Jeremías, que su pueblo fuera cautivo, y que luego allá llorara. ¿Por qué? Por el sufrimiento, por la corrección que Dios usó a través de estos enemigos del pueblo. Así que dice ahí: en la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo. ¿Qué es lo que les dijo? Vamos a ver qué es lo que Dios puso en Jeremías para que hablara a ese pueblo. Dice el versículo 3: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, hasta el día en que fueron cautivos, que son 23 años, ha venido a mí, dijo Jeremías, palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Hacemos oídos sordos. Así hizo oídos sordos el pueblo de Israel. Él les daba el mensaje, la profecía que Dios les hablaba, que quería que su pueblo obedeciera, pero el pueblo nunca obedeció, se hizo el sordo. Por eso dice ahí: pero no oíste. Él estaba diciendo: yo hablé temprano. Eso es lo que habla ahí. Dice que habló desde temprano y sin cesar. O sea, Jeremías madrugaba a predicar la palabra, y sin dejar de predicar, él seguía diciéndole: Dios nos va a corregir si no entendemos, entienda. A mí me duele verlos ahí.
Así le decía Jeremías, pero mi modo le dijo, ha venido a mí palabra de Jehová, dice, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no quisiste oír. No oyeron el mensaje. Muchos oímos el mensaje, pero lo oímos como ir de oír, como leer cualquier versículo del diario, cualquier palabra que está escrita en alguna revista, y ahí pasa y no tomamos importancia. Así era el pueblo de Israel. Cuando recibió el castigo, ahí las cosas cambiaron. Pero sigamos viendo las advertencias. Versículo 4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Lo mismo. No había paro de predicar por parte de los profetas a su pueblo para que obedecieran. De eso se encargaba Dios, de hablar al pueblo a través de sus siervos, los profetas. Pero ellos no oían, dice ahí, en el versículo 4 dice: pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. O sea que ellos, en vez de oír, ellos mejor se hacían los sordos, se tapaban los oídos. ¿Y qué es lo que esperaban? Cuando no se obedecen las órdenes, digo, hay consecuencias. Consecuencias dolorosas y graves para cada uno de los hijos desobedientes. Yo me acuerdo muchas veces de esa canción, ¿verdad?, del hijo desobediente, que hasta el padre le dijo: aparte sería mi padre, que si no, usted también. Entonces, cuando uno es desobediente, hace cosas que piensa que le va a ir bien a uno, pero no le va bien. Nuestros hijos muchas veces no obedecen el llamado de atención de los padres. Y piensan de que, porque como ya son adultos y tienen luz, ya son libres y pueden hacer lo que ellos quieran. Pero estamos obrando apegados a la palabra de Dios. Aunque eso nos pasa muchas veces por la falta de disciplina con nuestros hijos. Por eso Dios viene aquí y da esa disciplina, ese castigo. Porque la disciplina es un castigo. Eso es lo que pasó. Imagínense cuántas generaciones pasaron y murieron en Babilonia. Ya los que se fueron jóvenes ya no regresaron. Porque 70 años. Y nosotros, a ver si vamos a vivir. Pero este pueblo, los que regresaron ya fueron otra generación, en la descendencia de los que iban jóvenes. Así que Dios les había dado esa promesa de que iban a regresar del cautiverio, pero antes tenían que sufrir. Usted y yo, Dios nos ha dado esa promesa de que un día Él viene por su pueblo, pero si nosotros no oímos y debemos de caminar como Él dice y no caminamos, entonces ¿qué pasará a la hora que Él venga? Solo vamos a oírlo, que muchos ya no están, así como dice, ese pueblo ya no fue con el Señor, y muchos buscando, y muchos periodistas diciendo: ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto muerto? Porque los que se han ido con Cristo y son conductores de aviones, de helicópteros, de vehículos, se van y ¿qué pasa? Van a estrellarse los aviones y van a morir mucha gente, pero su pueblo se va con el Señor. Y es porque eso así va a ser. Si la palabra lo dice, así se va a cumplir. Por eso que usted y yo debemos de estar apegados al mandato y a la obediencia por la fe de Dios. De que Él murió y nos dio esa esperanza de que cuando Él venga nos vamos con el Señor. Por eso usted y yo debemos de tener esa convicción de la fe. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Por qué? Porque señales hay. Ustedes han visto cuánto tiempo ha pasado esto de la pandemia. Y la huella es que andan peores males que el COVID. Que viene peor. Males que se transmiten más fácil que el COVID-19. 15 veces más fáciles de transmitirse, de contagiarse. Y por eso esos países como la India están sufriendo todo eso. Y ya no caben los muertos. Israel, si vemos otra señal, Israel está en plena guerra, oyendo que
anoche o antenoche que eran 30 misiles los que había lanzado Palestina. Y entonces que falta que entren otros actores. Cuando ya sea una guerra bien declarada, que ya entren otros países a ayudarle al otro y al otro, entonces viene Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir. Porque el reloj de Él está detenido, que es el reloj de su pueblo de Israel. Ese es el reloj de Dios. Porque el reloj de Dios para Israel ahorita está detenido. ¿Por qué? Porque Dios ahorita está en el momento del trato con su iglesia, que por la gracia Él nos va a salvar, que por la gracia somos salvos. Entonces, pero el trato que tiene con Israel, de esa promesa que le dio a Abraham, ahí está detenido. Cuando ese reloj empiece de nuevo, empieza Cristo a mover el tiempo. Y cuando el tiempo lo empiece a mover, su pueblo entra en plena guerra. Y allí Cristo viene por la guerra. Así que esos son puntos importantes. Por eso es que la palabra nos manda ya en el Salmo 122, para orar por Israel, pedir por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque gracias a ellos nosotros tenemos la salvación, la que ellos despreciaron. Por eso es que siempre nos pide ahí la palabra, orar y pedir por el pueblo de Israel y por la paz en Jerusalén, porque ese pueblo la mayoría del tiempo está en guerra, porque tiene muchos enemigos. ¿Por qué? Porque dijimos que estas eran dos descendencias, la de Abraham, el hijo de la promesa y el que nace de la promesa. Era el de Ismael, que es los países estos árabes, palestinos, y Abraham, que tuvo el otro hijo que sí era de la promesa, que era Isaac, donde lo es el pueblo de Israel. Entonces, como Israel, el hijo de la promesa, es el que Dios avala. ¿Para qué? Para que sea una nación grande. Así le dijo Dios. Pero como Palestina dice que también ellos son herederos de promesa porque son hijos de Abraham, y es real, son hijos de Abraham. Solo que uno es de la promesa y el otro no. Entonces, el derecho delante de Dios lo tiene Israel, y por eso que Dios siempre lo ha respaldado. Así que usted y yo, como hijos, Dios nos va a respaldar. Pero antes hay que ser obedientes para no sufrir el cautiverio que el enemigo tiene para que el hombre caiga de la gracia de donde está. Y por eso que muchas veces dice cayó, pero cayó de qué? De la gracia. Se ha caído de la gracia, se ha apartado. Pero Dios está ahí para levantarlo, porque la palabra así dice que el justo cae 7 veces, pero Él lo levanta. Así que hay que luchar, hermanos, para no apartar. Estamos en el versículo 4. Entonces dice que ellos no quisieron oír. No quisieron oír porque hicieron oídos sordos, oyendo otras cosas que según ellos eran mejores. Versículo 5 estamos, dice: cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino. Y ese mismo llamado del mal camino donde andaba su pueblo, hay muchos en este tiempo que ahora andan en el mal camino. Ese mismo llamado cuenta para ellos. Volveos de su mal camino, dejen los malos caminos. Eso es lo que dice ahí, versículo 5, dice: cuando decían, volveos del mal camino y de la maldad de vuestras obras. Lo que hacían no agradaba a Dios. Esa es la maldad de las obras que uno hace. Cuando Dios ve que lo que usted hace no es agradable, porque eso es maldad para Dios o delante de Dios, Él no lo va a respaldar. El que no sienta que tiene el respaldo del mundo, pero el de Dios no lo tiene. Le vienen las consecuencias. Dice: cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en tierra que os dio Jehová a vosotros. Entonces, si ellos se volvían del mal, ellos iban a morar en esa tierra que os dio a vosotros, dice Jehová, y a vuestros padres para siempre. ¿Ves lo que dice? Dice que hay que dejar el mal camino para que puedan vivir en la tierra que Dios les dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. Ese era el plan perfecto de Dios. Así como Dios tiene el plan perfecto para el mundo de salvarlo, de que todos fueran salvos, así les pidió a ellos: apártense de lo malo, dejen el mal camino,
y vivirán en esta tierra que yo les doy, que era la leche, la tierra que fluía, leche y miel. Si se portaban bien, si obedecían sus estatutos, sus mandatos, ellos y sus padres, dice yo, iban a vivir para siempre en esa tierra. Eso es lo que dice el capítulo 5, cuando les dice que se aparten del mal camino y de la verdad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Dios les dio esa tierra. Dios le ha dado a usted esa esperanza de salvación y vida eterna. ¿Cómo logro eso yo? Al ser obedientes con la palabra de nuestro Dios. Al escuchar a cada momento la voz de Dios cuando yo leo aquí un capítulo de la Biblia. Cuando yo le canto alabanzas, cuando yo me comunico con Dios, cuando yo tengo una buena comunión con Dios, entonces estoy obedeciendo. Porque a cada rato yo hablo con Dios. Y si usted a cada momento habla con Dios y no deja que el enemigo se meta entre usted y Dios, Dios lo respalda. Por eso hay que tener esa comunicación, hay que apartarse, hay que seguir, a pesar de que muchas veces no queremos hacerlo, muchas veces por cansancio, o por pereza, o porque hay desánimo, no queremos leer la palabra, o porque tenemos sueño, no queremos leer, porque cuesta, digamos, ya en la noche leer la palabra, nomás la lee uno se da. Entonces, Dios les dijo que obedecieran. Pero si se apartan de la maldad, de sus malos caminos y de las obras que están haciendo, que no son agradables, delante de mí les digo yo. Si se apartan de todo eso, ustedes vivirán para siempre en esa tierra. Nadie les va a apartar de ahí ni les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Él ya les había dado esa promesa de esa tierra que iba a hacer, pero si guardaban sus estatutos, pero ellos no lo guardaron, ni escucharon esa oración del profeta, ni ese clamor de Dios para ellos. Por eso Dios amaba a su pueblo, y aún lo ama, y aún ama al mundo entero, pero hay desobediencia, y la desobediencia produce las aflicciones. Esas aflicciones son las que tenía el pueblo cautivo. Esas aflicciones son las que nuestros hijos o nuestros vecinos o nuestros familiares sienten cuando ya son llevados a la cárcel o al cementerio o al hospital. Allí se sufre al ver la impotencia de uno al querer hacer algo y no se puede. Cuando usted dice, ¿cómo lo saco de ahí? ¿Cómo le ayudo yo? ¿Cómo revivo yo muerto? Entonces para eso se habla antes. Para eso estaba exhortando el profeta Jeremías al pueblo, para que no sufrieran cuando eran cautivos, porque iban a ser cautivos si ellos eran obedientes, pero Dios vio que ellos no obedecían, entonces allí les envió ese cautiverio por 70 años. Muchos sus vidas enteras quedaron siendo esclavos. Y aunque los fariseos muchas veces decían, nosotros somos libres, porque Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces ellos siempre decían, nosotros nunca hemos sido cautivos, nunca hemos estado presos, siempre hemos sido libres. Y era mentira, porque ellos venían siendo cautivos, venían siendo esclavos desde Egipto. Y luego de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Él los tuvo cautivos por 70 años, hasta que se cumplió la promesa. Veamos versículo 7, para ir avanzando. No, 6 estamos diciendo. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal. Ahí dice. Entonces ahí Dios le está diciendo que si ellos se someten a la obediencia de su palabra, si dejan los malos caminos, las malas obras, su malo actuar en la vida, ellos no sufrirán ningún mal. Claro, la vida que usted y yo llevamos va a decir si vamos a sufrir o si vamos a sufrir menos.
que sea poco el sufrimiento. Por eso le digo, porque hay que decirle a Dios, yo entendí su palabra y quiero caminar de acuerdo a su palabra. Entonces mejor le digo, no, Señor, no me soques mucho la pita. ¿Por qué? Porque bueno. Entonces eso es lo que Jeremías les hablaba a través de la palabra de Dios revelada al profeta Jeremías para su pueblo. Y entonces le decía, apártense de su idolatría, dejen sus malos caminos, dejen el pecado. El pueblo tenía que entender, pero no quería. Avancemos, versículo 7 dice, pero no me habéis oído. Ahí está. A pesar de las advertencias, a pesar de la palabra, muchos no quieren oír. Entonces dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocar. ¿Por qué no lo quisieron oír? Para decirle que a Dios no les interesaba lo que él decía. Entonces por eso dice, para provocarme a ira, dice ahí, ¿verdad? Con la obra de vuestras manos. Para mal. Entonces las malas obras era el mismo mal de ellos. Eso es lo que dice ahí. Dice, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal de uno mismo. Entonces cuando hay corrección le dicen a usted, mire, usted está haciendo mal esto, no lo haga. Entonces el bien para quién es, lo corregimos a nuestros hijos, es para los hijos. Yo ya viví y quiero que ellos no pasen por eso, pero si me entienden, entonces el mal va a llegar. Y ese mal es el que nosotros no quisiéramos que pasara. Eso es lo que Jeremías quería. Jeremías nos trataba con sus hijos al pueblo. Por eso lloraba, por eso se lamentaba, por eso escribió la lamentación. Así que dice allí versículo 8, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, por haberte hecho el sordo, cuando Dios te estaba hablando, cuando te dije, estás predicando, estás evangelizando, estás ganando alma, servirme, no quisieron oír. Pero ¿qué voy a hacer? Soy Dios que cumple la palabra y ya había hablado que le iba a hacer un mal. Entonces, como no obedecieron, tenía que cumplir la palabra, él no iba a dejar esa alcahuetería como nosotros. Y nosotros sí somos la alcahuete. No queremos que le duela a nuestros hijos, me duele más a mí. ¿Así es así? Sí, ya pasé por eso. Entonces, pero a pesar de que duele, la corrección tiene que pasar. Eso es lo que dijo aquí. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Y aquí dice, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Ella habla que todas la descendencia de las 12 tribus, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces todas las tribus de Israel, las de Judá, y si van a ir con el rey de Babilonia, dice allí, que ahí dice Dios mi siervo. Ahí le dice mi siervo, ¿por qué? Porque le tiene que servir. ¿Para qué? Para castigar a su pueblo escogido. Mi siervo. Y los traeré, dice, contra esta tierra. Entonces los traerá a donde el rey de Babilonia, por eso dice que es el siervo de él. Contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré. Entonces allí destruyó la generación. Y los pondré, dice, por escarnio y por burla y en desolación perpetua para siempre. Allí va a haber desolación. La tierra quedó desierta porque no había habitantes, porque fueron cautivos todos. Nadie se quedó ahí. Y dice ahí, versículo 10, por ir terminando, dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Entonces no tendrán luz, no tendrán guía, porque esa luz y esa guía era nuestro Dios para ese pueblo, el mismo que a usted y yo nos guía. Esa luz ya no la tendrán, aunque haya clamor, porque yo ya no voy a oír esos clamores. Eso es lo que dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, el gozo que ellos tenían. Ya no iba a haber gozo, no iba a haber alegría, dice Ibra. Y la voz de alegría, la voz del desposado, nada iba a haber. Entonces dice el versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones
al rey de Babilonia por 70 años. Ahí está la cautividad. Cuando se habla de la cautividad, que el pueblo fue cautivo, fue porque Dios tenía ese plan para el pueblo desobediente, no para el obediente. Porque Él les advirtió. Él mandó, dice, a Jeremías, a Isaías y a muchos de los profetas, y ellos hablaron sin parar o sin cesar, dice, la palabra, el mensaje de salvación, el mensaje de obediencia, pero no lo quisieron escuchar. Entonces ellos tuvieron que sufrir el castigo que Dios les dio. Pero dice que hay una promesa, que es que por lo que están en guerra en este tiempo, dice que sobre la independencia de Palestina y Israel, dice el versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, esa es la promesa que Dios dio, castigaré, dice, al rey de Babilonia. Después de ese tiempo lo iba a castigar, y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces ahí está por el pleito que tienen ahorita, que Dios esparció a muchos judíos por toda la tierra o por todo el mundo, pero ellos dice que los iba a reunir a todos, y por eso es que hoy hay judíos en todo el mundo, en todos los países, incluso El Salvador. Dicen que aquí hubo un coronel que le firmó muchos papeles para entrar en la embajada de El Salvador, y vinieron muchos judíos aquí, entre ellos ahí está Bukele, la descendencia Chapinanda, Mapizaca, ellos son de esos pueblos. En ese tiempo ellos eran perseguidos. Cuando Hitler cometía esos grandes asesinatos que todos decían, no, a vos vamos a hacer reír, cuando lo capturaron. ¿Han visto eso? ¿O han oído una película? Entonces, versículo 13 dice, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra las naciones. Terminemos en el versículo 14. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo, dice, y yo, cuando dice yo, ¿quién es Dios? Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Ahí está lo que Dios les había dicho. Así como ustedes me pagaron, que sus obras no eran agradables, se alejaron de mí, cerraron sus oídos, no oyeron, así les pagaré yo de acuerdo a la obra de sus manos. Así usted y yo, de acuerdo a nuestras obras, para venir el juicio. Pero la gloria es para Dios, hermanos, que estamos con Cristo Jesús, y Él nos ha dado esa esperanza, que cuando Él venga nos vamos con Él. Pero la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Si esa guerra se agrava, allí se acerca la venida de Cristo. Así que usted y yo debemos de estar preparados para que cuando Cristo venga, vamos en ese vuelo, porque vamos a volar si estamos vivos. Eso es lo que dice la palabra antes de Tesalonicenses. Dice que los que estamos vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Entonces vamos a volar. Pero los que están muertos serán primeros en resucitar y se van a resucitar. Así que, hermanos, usted y yo sigamos manteniendo esa fe, esa esperanza de esas promesas que Cristo nos dio. Porque allí viene la salvación y la vida eterna. Inclinemos nuestro rostro, démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder, Señor, llevar esa palabra, Señor, ese mensaje de aliento, de exhortar, Señor, a su pueblo, Señor, para que su pueblo pueda obedecer lo que usted nos manda. Gracias, bendito Señor, por ese privilegio tan grande. Ahora oramos, Señor, por aquellos que no le conocen, que hay amigos en las redes a través de este sonido, y Dios ha tocado su corazón a través del mensaje. Este día pueden recibirle como su Salvador personal si no le han recibido. Solo repita después de mí esta oración diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. Gracias, Padre Santo, por este día, por este privilegio que nos dio. Te pido, Señor, que bendiga la vida de mis hermanos presentes y que sea usted
llevándolo, Señor, en el hueco de su mano y por su bendición, que nos cobra con su sangre, Señor. Y que el próximo martes podamos estar en su casa, dándole de nuevo la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén.